¿Es este libro para mí? Si tienes dudas, te dejo una lista de personas que disfrutarán de su lectura. Amantes del thriller psicológico. Personas que disfrutan de historias llenas de suspenso y giros inesperados que desafían la mente. Aficionados al misterio. Lectores que buscan enigmas y secretos profundos que se revelan lentamente a lo largo de la trama. Fans de la literatura oscura. Aquellos que prefieren narrativas sombrías y atmósferas inquietantes que exploran el lado más siniestro del ser humano. Lectores introspectivos. Personas que valoran las historias que exploran temas filosóficos y psicológicos como el poder del silencio y los secretos internos. Amantes de las historias de pueblos pequeños. Aquellos fascinados por relatos ambientados en lugares aislados, donde el entorno juega un papel crucial en la tensión narrativa. Buscadores de finales sorprendentes. Lectores que disfrutan de libros con desenlaces impredecibles que los dejan reflexionando mucho después de terminar la lectura. A continuación podrás encontrar, en detalle y sin spoilers, una descripción del estilo y del espíritu que el autor ha querido plasmar en esta obra, sin revelar elementos sustanciales que quedan reservados para el momento de la lectura. Espero lo disfrutes. En La grieta del silencio, Javier Castillo nos sumerge en un thriller psicológico donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se desdibuja con cada página. Es un relato que, desde sus primeras líneas, atrapa al lector con una atmósfera densa y opresiva, como si cada palabra estuviera cargada de un peso ominoso, arrastrándonos hacia un abismo que parece insondable. Castillo, maestro del suspenso, juega con las mentes de sus personajes y, en consecuencia, con la nuestra, llevándonos por un laberinto de secretos y miedos ancestrales. La historia se despliega en un pequeño pueblo, aislado del mundo, donde el silencio parece haberse convertido en el único lenguaje posible. En este escenario, la protagonista se enfrenta a una serie de eventos perturbadores que la llevan a cuestionar todo lo que cree saber sobre su vida y su entorno. Castillo, con su estilo narrativo directo y conciso, logra que el lector sienta cada latido del corazón de los personajes, cada susurro de duda que se filtra en sus pensamientos. El autor construye una tensión creciente, como un vendaval que amenaza con destruir todo a su paso, pero que se mantiene en una calma tensa, haciéndonos sentir que el verdadero horror está siempre al acecho, escondido en la oscuridad. Lo que hace a La grieta del silencio particularmente inquietante es la manera en que Castillo explora el tema del silencio no solo como ausencia de sonido, sino como una fuerza tangible que envuelve y consume a los personajes. A medida que avanza la trama, el silencio se convierte en un personaje más omnipresente y peligroso, que refleja los secretos y las culpas que cada uno intenta ocultar. Los personajes se ven forzados a enfrentarse a sus propios demonios, a la grieta que se abre en sus vidas y que amenaza con destruir todo lo que han construido. En esta obra, el silencio es tanto una maldición como una revelación, un espejo que muestra lo que nadie quiere ver. La narrativa de Castillo está impregnada de un suspenso asfixiante que se va tejiendo de manera sutil, casi imperceptible, hasta que, de repente, te encuentras atrapado en una red de preguntas sin respuesta, de dudas que se multiplican a medida que la grieta del silencio se ensancha. El autor juega con el lector, dejándole pistas que parecen llevar a una conclusión lógica, solo para derrumbar esa certeza en el último momento, obligándonos a reconsiderar todo lo que hemos leído. Es un juego de espejos, donde nada es lo que parece y donde la verdad se oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse en toda su crudeza. La grieta del silencio es una obra que desafía al lector a mirar más allá de las palabras, a adentrarse en un territorio donde los límites entre la realidad y la ficción son peligrosamente borrosos. Castillo, con su prosa afilada y precisa, crea una historia que permanece contigo mucho después de haber cerrado el libro, dejando una sensación inquietante que no se disipa fácilmente. Es una lectura que invita a reflexionar sobre el poder del silencio, sobre los secretos que guardamos y las consecuencias de enfrentarse a ellos. En definitiva, Javier Castillo ha logrado crear un thriller que es a la vez perturbador y fascinante, una historia que se despliega como un rompecabezas oscuro y retorcido, donde cada pieza encaja de manera perfecta para revelar un panorama desolador, pero extrañamente hipnótico. La grieta del silencio no es solo un libro, es una experiencia que te atrapa en su atmósfera lúgubre y te sumerge en un mundo donde el silencio tiene más que decir que cualquier palabra. Autor: Javier Castillo, un hombre que ha logrado consolidarse como uno de los referentes del thriller contemporáneo en el panorama literario en español, es un autor cuyo éxito no es fruto del azar.
sino de una dedicación profunda y meticulosa al arte de contar historias que capturan tanto la mente como el alma del lector. Su trayectoria como escritor es una de constante evolución, marcada por una capacidad innata para sumergirse en los recovecos más oscuros de la psique humana y extraer de allí narrativas que no solo entretienen, sino que también desafían y perturban. Castillo, nacido en Málaga, comenzó su carrera literaria desde una posición que pocos imaginaban como el preludio de un éxito internacional. Era un economista que, después de horas de trabajo, se entregaba a la escritura como un acto de necesidad, como quien busca en la creación un escape, pero también una forma de entender el mundo. Su primer gran éxito, El día que se perdió la cordura, nació de esa urgencia creativa, pero no fue sino hasta sus siguientes obras que el verdadero pulso de su voz narrativa comenzó a resonar con una claridad inquietante. El proceso que condujo a la creación de su obra más reciente es un testimonio de su madurez literaria y de su profundo entendimiento de los mecanismos del suspenso. Aquí, Castillo se adentra en un territorio nuevo, aunque íntimamente familiar, donde el silencio se convierte en una presencia tan tangible como cualquier personaje. En esta obra, se aleja de la búsqueda del choque inmediato, del giro de trama inesperado por el mero hecho de sorprender, y se sumerge en un relato que se cocina a fuego lento, donde cada palabra está cargada de un simbolismo que invita al lector a una reflexión más profunda. Para comprender el origen de esta obra, es necesario entender a Castillo no solo como un narrador, sino como un observador agudo de la naturaleza humana. Su método de trabajo, caracterizado por una inmersión total en las vidas de sus personajes y en los escenarios que crea, revela a un autor que no deja nada al azar. Cada detalle, desde la configuración de un pequeño pueblo aislado hasta la construcción de la atmósfera asfixiante que permea la narración, es el resultado de una planificación cuidadosa, donde el silencio juega un papel central. En este sentido, su obra no surge del vacío, sino de una profunda meditación sobre los temas que lo obsesionan: el poder del silencio, la fragilidad de la mente humana, y la delgada línea que separa la realidad de la locura. En su proceso creativo, Castillo se enfrenta a sus propios temores y a las preguntas que surgen en su mente, utilizándolas como catalizadores para dar vida a una historia que, aunque profundamente personal, resuena con un eco universal. El autor, a lo largo de su carrera, ha demostrado una habilidad excepcional para evolucionar y reinventarse. Si en sus primeras obras la trama se desarrollaba con un ritmo frenético, llevando al lector de la mano por un torbellino de emociones, en su obra más reciente, Castillo toma un enfoque más sutil, casi contemplativo, donde el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino un elemento narrativo que se despliega con una precisión quirúrgica. Este cambio de enfoque revela a un autor que no teme explorar nuevas formas de narrar, siempre en busca de esa conexión profunda con el lector. Detrás de su éxito, se encuentra un proceso de creación riguroso, donde cada fase de la escritura está imbuida de una intención clara. Castillo, que ha declarado en más de una ocasión su fascinación por los misterios no resueltos y por la complejidad de la mente humana, utiliza estas obsesiones como puntos de partida para su narrativa. Sin embargo, en su obra más reciente, el enfoque cambia de la obsesión externa al conflicto interno, donde el silencio se convierte en el terreno de batalla de sus personajes, y donde las respuestas no se encuentran en el exterior, sino en lo más profundo de su ser. El resultado es una obra que, si bien retiene los elementos de suspenso y misterio que han caracterizado su carrera, también se adentra en una exploración más filosófica de los temas que han estado presentes en su obra desde el principio. En este proceso, Castillo se muestra como un autor en plena posesión de sus facultades, capaz de controlar el ritmo y la tensión de su narrativa con una maestría que solo se logra con años de práctica y reflexión. Así, el camino que lo llevó a la creación de su obra reciente no es simplemente el de un escritor que sigue las tendencias del mercado, sino el de un autor que ha encontrado en el suspenso una forma de explorar las verdades más profundas del ser humano. En este sentido, su obra no solo es un thriller, sino una meditación sobre el silencio, el miedo y la naturaleza de la realidad. Castillo, con su estilo cada vez más refinado, nos ofrece una obra que es tanto un entretenimiento como una reflexión, una historia que nos invita a mirar más allá de la superficie y a enfrentarnos a nuestras propias grietas internas. Esta evolución en su carrera no solo lo posiciona como un maestro del suspenso, sino como un narrador que entiende el poder de las historias para iluminar los aspectos más oscuros de la existencia humana. Y en este proceso, Castillo no solo ha creado una obra memorable, sino que ha consolidado su lugar como uno de los autores más importantes de su generación. La crítica que podrás leer a continuación es un compendio de comentarios de lectores y aportes de otros medios. De todas formas, te llamo a generar una opinión propia en base a la lectura de la obra y tu propio análisis de la misma. La grieta del silencio de Javier Castillo es una obra que destaca por su atmósfera inquietante y su capacidad para mantener al lector en un estado constante de tensión. La exploración del silencio como un personaje más dentro de la historia es un enfoque innovador que añade una capa adicional de complejidad y profundidad a la trama. Sin embargo,
aunque la atmósfera y el suspenso están cuidadosamente construidos, hay aspectos que podrían haberse desarrollado más para potenciar la experiencia general del lector. Uno de los puntos que podría mejorarse es la caracterización de algunos personajes secundarios. Aunque los protagonistas están bien delineados y sus conflictos internos son palpables, algunos personajes secundarios carecen de la misma profundidad. Esto hace que, en ciertos momentos, sus acciones o motivaciones parezcan un tanto superficiales o predecibles, lo que resta un poco de credibilidad a la narrativa. Un mayor desarrollo de estos personajes podría haber añadido capas adicionales de intriga y suspenso a la historia. Otro aspecto a considerar es el ritmo narrativo. Si bien la construcción lenta y deliberada de la tensión es uno de los puntos fuertes de la obra, en algunos pasajes la narración se siente un poco estancada, con escenas que no avanzan la trama de manera significativa. Una edición más concisa en estos puntos podría haber mantenido la intensidad del suspenso sin perder el enfoque en la progresión de la historia. Finalmente, aunque el final es impactante y coherente con el tono general de la obra, algunos lectores podrían encontrar que ciertas preguntas quedan sin respuesta o que algunos hilos narrativos no se cierran de manera completamente satisfactoria. Abordar estas incógnitas de manera más explícita podría haber enriquecido el desenlace y ofrecido una experiencia más redonda. En resumen, La grieta del silencio es un thriller psicológico que cumple con creces en términos de atmósfera y suspenso, pero que podría beneficiarse de un desarrollo más profundo de ciertos personajes secundarios y de un ritmo narrativo más ajustado. A pesar de estas áreas de mejora, la obra sigue siendo una lectura envolvente y provocadora, que seguramente dejará una impresión duradera en los lectores.